Entonces ya estamos grabando. Pues perdimos un poco, pero por lo menos hay algo en la grabación. Estamos comenzando. Entonces, en este nivel hay ciertas características que se notan que indican que ya está comenzando el proceso de desplazamiento. Y más que todo es que hay algunos, no todos, pero algunos que ya no están usando el idioma y que ya no lo transmiten a sus hijos. Y muchas veces este nivel no ha sido bien entendido. Hay algunos que dicen que, bueno, eso es o dicen que es una situación muy crítica. Hay algunos que dicen, bueno, si están en el nivel 6B, no vale la pena comenzar a hacer nada porque ya está para morir el idioma y no es tan terrible la situación que debemos perder la esperanza de hacer algo. Esto es una situación donde todavía hay hablantes del idioma, todavía hay padres de familia que están transmitiendo el idioma a sus hijos. Todavía se usa en muchos dominios, pero hay unos pocos que han visto que hay beneficios de no hacerlo. Entonces hay una familia aquí, una familia allá. Ellos dicen, bueno, no vamos a usar el idioma con nuestros niños, vamos a mandarlos a escuelas donde solo hablan el idioma dominante o vamos a mandarlos a la ciudad a vivir con parientes para que puedan aprender el idioma dominante. Entonces hay unas indicaciones pequeñas de que hay algunos que han visto que hay más valor, hay más beneficio en no pasar el idioma a la próxima generación. Pero generalmente se ve que todavía se usa, todavía hay muchos que están hablándolo, pero ya está comenzando la entrada de la idea de que hay ventajas de no usar el idioma, no mantener el idioma. Entonces, junto con la pérdida de usuarios, muchas veces se pierden los usos también. Los dos van a la par, los dos están muy conectados. Si no hay usos, no vale la pena aprender el idioma para usar. Si no hay usuarios, se pierden los usos. No hay quienes practican los campos de conocimiento, no hay quienes pasan estos conocimientos a las próximas generaciones. Entonces, eso es el comienzo. A veces se ve el proceso que mencionamos de que los ancianos sí todos lo usan, los padres de familia todos lo usan, pero generalmente lo que vemos es que hay ciertas familias donde no están pasando el idioma a los niños. Entonces, está comenzando una generación que tiene menos usuarios. Todavía hay varios que usan el idioma, pero son menos. Cada generación se va disminuyendo el número de usuarios del idioma. Y si este es el caso, si esa idea de que hay más ventajas en hablar el idioma dominante, si eso llega a ser un valor generalizado en la comunidad, entonces desaparece la estabilidad y la sostenibilidad del idioma. Muchos comienzan a ver que hay ventajas. Ellos están superándose. Esa familia ahí mandaron su hijo a la capital o a la ciudad y ese hijo ahora está en la universidad y así ellos dicen, bueno, vamos a hacerlo con nuestros hijos o con nuestros nietos para que ellos también puedan aprovechar de los beneficios de usar el idioma dominante. Entonces, eso es el comienzo de la pérdida de estabilidad, del multilingüismo estable, en que ya comienza una ola, un movimiento dentro de la comunidad. Mi experiencia, lo que yo observé en Guatemala, es cuando yo primero llegué a Guatemala en 1979.
5 creo que yo llegué ahí. Yo observé que había mucha estabilidad. Todos los quichés hablaban quiché, todos los ladinos hablaban español, había unos pocos que eran bilingües, que servían como los vínculos entre los grupos. No muchos de los quichés mandaron sus hijos a la escuela. La perspectiva que tenían es que los niños tienen que aprender cómo trabajar en la milpa o la chacra. Tenían que saber cómo apoyar a su familia, cómo proveer para la familia, trabajando en la agricultura como siempre hemos trabajado. Entonces ellos dijeron, si mando a mi hijo a la escuela, no va a aprender a trabajar, solo va a aprender estas cosas no muy útiles como la matemática, la ciencia, la historia. Eso no sirve para ayudar a la familia, para proveer la comida. Entonces no vale la pena mandar a los hijos a la escuela. Entonces así los hijos no tenían mucha experiencia en la escuela, no tenían oportunidad de aprender el español, porque fue más que todo en la escuela donde tenían que hablar el español, toda la educación estaba en el idioma nacional. Lo que pasó es, hubo un cambio de política en que dijeron, bueno, tenemos que ayudar a estos niños. El gobierno se dio cuenta de que no muchos de los indígenas mandaron sus hijos a la escuela. En una población educada, monolingüe en español, una población monolingüe en los idiomas mayances, no educada. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer algo. Entonces comenzaron un programa de castellanización, que era un programa pre-primaria, pre-kinder. Los niños llegaron cuando tenían 4 años, comenzaron en su idioma, pero el propósito del programa fue enseñarles el español para que cuando llegaran al primer grado ya podían hablar el español y participar en la escuela. Ese programa fue un programa de asimilación, un programa de sacar a los niños de su monolingüismo en el idioma mayanse y pasarlos a ser monolingües en el idioma español. Entonces, ese programa tuvo un poco de éxito, que entraron algunos niños al primer grado. En el pasado, los que habían entrado en el primer grado muchas veces no se quedaron ni terminaron el primer año de la escuela, por varias razones. No solamente fue el idioma, sino también la práctica cultural, de la manera de enseñar de los de habla español y la manera tradicional de aprender de los indígenas, que muchas veces en los grupos mayances no se hacen preguntas directas. Es decir, si el maestro dijera a la clase, el primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington, entonces ya todos sabemos, el primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington. Y si la maestra después dijo a un alumno, ¿quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Un niño mayanse, un niño quiché, no sabía cómo contestar, porque ya todos sabemos que es George Washington. ¿Por qué me está preguntando? Y la manera en que se usan las preguntas directas entre los quichés es más para regañar, para indicar al niño que está portándose mal. No se hacen esas preguntas pidiendo información, sino que señalando que algo está mal. Entonces el pobre niño quiché, al tener esa pregunta, dice que hice mal. Y en vez de contestar, se calla. Porque no quiere decir nada, porque es seguro que ha hecho algo mal, que no está portándose bien. Entonces se avergüenza y así. Y va a la casa al terminar el día de la
la escuela y dice a sus padres, esa maestra es tan furioso que siempre está regañándonos, no nos aman, es muy difícil, no quiero estar ahí. Y después de una semana sus padres dicen, bueno, mejor no, pues no vamos a mandar. Entonces eso fue un problema no solamente del idioma, sino de la cultura, de la manera de enseñar. Era una práctica, un método pedagógico que realmente no fue apto para ese uso transcultural. Entonces, las escuelas realmente no eran una manera en que los niños podían aprender el español. Entonces, se quedaron los dos grupos separados, aislados, más o menos monolingües, y no había mucha interacción, y no había posibilidad para los niños quichés realmente tener éxito en las escuelas. Entonces, con la castellanización, algunos sí llegaron al primer grado, ya después de 1 año o 2 años de castellanización, ya habían aprendido cómo se hace esa cosa de educación, que los maestros hacen preguntas. Y no están furiosos, no están enojados con nosotros, sino que es su manera. Ellos ya podían participar en la clase porque ya sabían el método de la educación. Entonces algunos llegaron a terminar la primaria y algunos hasta la secundaria y dentro de poco algunos en la universidad. Cuando yo llegué a Guatemala, estaban graduándose los primeros estudiantes mayances de la universidad. La primera doctora de medicina salió de la universidad en 1976, por ahí. Entonces ya se dio cuenta la población mayance que nuestros hijos pueden tener éxito, pueden superarse, pueden salir de la universidad, pueden ser profesionales, abogados, doctores, entonces médicos, y así comenzaron a ver que hay posibilidad. Entonces poco a poco las familias mandaron sus niños a las escuelas, aguantaron el enojo de los maestros, porque es el costo de la educación, que el niño tiene que aguantar todo ese regaño y acostumbrarse de esta manera de tratarse entre las personas, que no es la manera aceptable entre los mayances. Ellos eviten el enojo de todo lo posible, porque el enojo trae la enfermedad. Si uno se enoja con otro, uno va a enfermarse, tal vez el otro va a enfermarse, entonces no queremos enojo. Y entonces eso fue un valor de la cultura y fue completamente en contra de la manera de los maestros ladinos. Entonces, eso fue el comienzo, que ya había acceso, ya ellos ya ganaron acceso al idioma dominante, sufriendo un poco en este sistema, pero sí podían hacerlo, y dentro de poco comenzaron a ver los beneficios económicos, los beneficios sociales, podían participar más en el proceso político, comenzaron estos profesionales indígenas a activarse y formar movimientos de derechos humanos, de derechos lingüísticos. Y de ese proceso salió un grupo de personas educados, pero ya ahora urbanos, no rurales, personas profesionales, pero ya con dinero, ya con una manera de participar. Entonces, estos beneficios y el proceso de introducir la castellanización y un poco después la educación bilingüe, que aumentó el éxito de los alumnos, porque en sus primeros grados podían participar en su propio idioma y poco a poco aprender el español y así tener aún más éxito.
Este acceso al idioma dominante abrió la puerta para el desplazamiento del idioma en esa nueva generación. Entonces, muy rápidamente comenzamos a ver el desplazamiento. Ya habían muchos hijos, muchos jóvenes que ya no hablaban el idioma. Tal vez lo entendían, pero no querían hablarlo. Fue un poco avergonzoso de hablar el idioma en público, por ejemplo, porque nosotros tuvimos una señorita que trabajó en nuestra casa, de noche fue a la escuela, y ella nos dijo que cuando estamos en camino a la escuela hablamos quiché, entramos a la escuela hablamos el español, y cuando salimos, si hablamos quiché, siempre nos dicen no hable así, no seas campesino. Entonces, eso fue las actitudes en cuanto al uso del idioma que comenzaron, que eso no es el idioma de personas educadas, no es un idioma que uno debe hablar en público, y así estas actitudes negativas comenzaron a predominar dentro de las comunidades. Entonces, eso fue el principio. Una parte del proceso de desplazamiento que sucedió, y yo pude observarlo durante los años que estamos ahí. Cuando yo fui, casi nadie hablaba del desplazamiento del idioma quiché. En esos años, esos días, tenían más o menos 500,000 hablantes del idioma. Pero en cada comunidad que visitamos pudimos ver que hay niños que ya no hablan, que uno puede escuchar a los niños jugando en la calle y están hablando en español. Si van al campo de fútbol, ahí están todos hablando en español. Entonces pudimos ver el inicio del proceso de la pérdida de los dominios de uso, que ya habían ciertos dominios de uso que antes eran completamente asociados con el quiché, pero ya había entrado el español. Entonces, esto es el comienzo, pero todavía hay esperanza. Si llega, y van a encontrar muchas comunidades que están en este nivel, que hay una mayoría que todavía hablan el idioma, pero hay unos que ya están comenzando de no usarlo o de usarlo menos, de no usarlo en público o ciertas situaciones o contextos formales, sino pueden ver que está entrando el idioma dominante. Entonces, si no se hace algo en este momento, y este es el momento oportuno de hacer algo, porque todavía hay muchos hablantes, todavía hay muchos que pueden pasar el idioma a la próxima generación. Pero si no se hace algo en este momento, este proceso de desplazamiento aumentará. Y eso es la preocupación que debemos tener si encontramos una comunidad en este nivel de la escala, de que hay indicaciones del inicio del desplazamiento. Entonces debemos hacer algo ahora mientras que hay recursos, que hay hablantes, hay personas que todavía mantienen actitudes favorables en cuanto a su idioma y aprovechar de esa base de la población. El próximo nivel, y vamos a pasar por estos rápido, porque son casi todos iguales, solo un cambio de generación. En el nivel 7 lo hemos llamado cambiando, porque en este nivel hemos perdido la generación más joven, que ya no hay nadie entre los jóvenes que habla el idioma. Los padres sí, tal vez hablan entre sí, hablan con sus padres, con los abuelos y ancianos, pero con los jóvenes, con los niños, ya no pueden usar el idioma porque no lo han pasado a esa generación.
Entonces, hay una interrupción de la transmisión de los padres de familia a los hijos, a la generación más joven. Y si encontramos una comunidad en este nivel, todavía hay esperanza, porque todavía hay hablantes. Los padres todavía pueden hablar el idioma, los ancianos todavía hablan el idioma. Entonces, es un proceso de convencerlos que deben pasarlo a los jóvenes y de convencer a los jóvenes y niños que vale la pena aprender el idioma y que hay espacios sociales, campos de conocimiento en que ellos sí deben usar el idioma. Entonces, la meta es subir al nivel 6A, donde hay un uso vigoroso por todos en la comunidad, todas las edades, en todos los dominios de uso que están apropiados para el uso del idioma local. Entonces, eso es la pérdida de la primera generación, el X7. Y van a encontrar comunidades, hay muchos que están en esa situación. Todavía se mantiene el idioma entre los adultos, pero los jóvenes ya no lo usan. O si lo usan en una forma mínima. Donde pueden saludar, o si tienen que hablar con su abuelo, si lo hace, pero con dificultad. Pero realmente no usan el idioma para la vida diaria. El próximo es la pérdida de la segunda generación, el 8A. Y en este caso decimos que el idioma está moribundo, está ya en el proceso de morir, porque ya no hay adultos de la edad de reproducción, padres de familia que están usando el idioma aún entre sí. Entonces, ellos no pueden pasar el idioma a sus hijos porque ellos mismos no lo dominan. Y solo los abuelos y los ancianos siguen usando el idioma. Y por eso los usos están muy reducidos, porque ellos ya no participan tanto en varias actividades de la vida. Es decir, los abuelos ya no hacen todas las actividades de la comunidad. Entonces, ellos mantienen el idioma en los dominios en que ellos participan, pero hay muchas otras actividades de la vida que ellos ya no hacen. Entonces, estos campos de conocimiento comienzan a desaparecer porque no hay vocablos, no hay palabras, no hay terminología que los adultos saben y pueden manejar. Entonces se pierden el vocabulario y las estructuras que no están usadas. Entonces esto tiene un efecto no solamente en el uso y las pautas de uso dentro de la comunidad, sino tiene un efecto en el código mismo. Que hay ciertas formas que solo se habían usado para ciertos campos de conocimiento, ciertas maneras o estilos de hablar. Y si ya no hacemos estas actividades en el idioma, entonces esas estructuras, esa terminología, poco a poco se va desapareciendo. Y hay varios estudios de lo que han llamado la simplificación de un idioma por estas razones, que ya no se usa para bachata, ya no se usa para el tejer, ya no se usa para ciertas otras artesanías. Entonces ya no tenemos las palabras, la terminología. Los ancianos sí, ellos saben, pero nosotros ya no. Entonces tenemos que hablar de ese tema, de ese campo de conocimiento, usando el segundo idioma, usando el idioma dominante y los términos especializados ya no aprendemos, ya no los podemos mantener. Entonces, la prioridad en este nivel debe ser que la generación de los padres de familia comiencen de nuevo a hablar el idioma, aprendiéndolo de nuevo de los abuelos. Es decir, un adulto, un padre de familia, tiene que ir a su padre o a su mamá y decir, enséñame.
ayúdeme, quiero hablar el idioma. Y eso es difícil para adultos. Entonces, cada vez que bajamos un nivel, la tarea de restaurar el idioma aumenta en su costo, en su dificultad, porque es difícil que los adultos se humillan a aprender un idioma, que admiten que sí soy de este grupo, pero no hablo el idioma, y así. Y muchas veces no hay actitudes muy buenas de los ancianos hacia los que están aprendiendo. Tengo un ejemplo de mi papá, como yo les dije, que él creció con inglés como su primer idioma, pero escuchaba el galés. Él fue a visitar a Gales cuando ya era adulto. Fueron con la familia, con los parientes allí, y estaban ellos hablando en galés. Y un señor dijo, pero tú no entiendes lo que estamos diciendo. Pues mi papá dijo, sí, entiendo, pero no hablo. Y el señor anciano dijo, mi perro puede hacer eso. Entonces, esas actitudes hacia las personas que no tienen fluidez, que no dominan bien, muchas veces obran en contra del mantenimiento. ¿Para qué voy a atreverme de hablar si uno me va a burlar, o si me van a criticar? Entonces mejor me callo, no digo nada. Y así estas dinámicas sociales muchas veces hacen aún más difícil la restauración. Es difícil para cualquier que quiere aprender un segundo idioma comenzar como un bebé, hacerse otra vez bebé, aprendiendo a hablar un idioma, haciendo errores, teniendo pronunciación mala, etc. Eso es un proceso que hay un costo social. Entonces, cuando una comunidad entera llega a este nivel y ya no hay personas que hablan, es difícil motivarlos a aprenderlo. Y si están motivados, buscar una manera en que ellos pueden hacerlo sin mucha vergüenza, sin humillación, pero que sea algo positivo, que están por lo menos haciendo el intento de adquirir de nuevo el idioma. Entonces, en la escala de Fishman, este 8 fue el nivel más bajo, donde solo habían ancianos, abuelos, la generación de los abuelos que mantenían el idioma. Nosotros vimos que había razón de dividir el nivel, porque muchas veces, sí, y la diferencia es que en la 8A, todos o casi todos los de la generación anciana sí mantienen el idioma y ellos están hablando entre sí. Muchas veces usan el idioma con sus hijos, con los padres de familia, los padres de familia. A veces no les contesten, como mi papá no pudo contestar en galés, pero sí pudo entender. Entonces mi abuelo habló con mi papá en galés y mi papá pudo contestarle en inglés que entendió. Entonces hay una generación en el nivel 8A que todavía tiene el idioma, recuerdan mucho, lo usan, y en esa generación es más o menos vigoroso el uso del idioma. Pero en 8B es el caso de muchas comunidades también, de que solo unos pocos abuelos quedan. Y tal vez han visto en los periódicos o que salen en las noticias que hay un idioma donde solo hay 4 hablantes y tienen 80 años. Entonces hay muy pocos, muchas veces son sordos o no tienen dientes y es difícil entender aún cuando hablan el idioma, saber si realmente están pronunciándolo bien. Entonces es un caso en que hay si hay hablantes, hay personas que recuerdan el idioma, pero son muy ancianos, son muy pocos. Y muchas veces están muy dispersos. Si hay 4 hablantes y viven en pueblos que están muy alejados el uno del otro, entonces
realmente no hablan el idioma, porque no tienen con quién hablar. Había un caso en México que salió en los periódicos y resultó después que realmente no era cierto, pero la noticia fue de que hay un idioma en México donde habían solo 4 ancianos que hablaban el idioma y aunque vivían en el mismo pueblo, no querían hablar el uno con el otro porque estaban enojados, ofendidos desde los años atrás. Entonces, aunque todavía podrían hablar, no querían. Entonces, al ponerles juntos, todos se callaron, se enojaron, no querían hablar. Resultó que eso no fue exactamente la situación, pero fue buena noticia para los periodistas sacarlo y publicarlo. Y muchas veces por su edad están enfermos o están confinados a sus casas, no tienen la oportunidad de usar sus idiomas. Y muchas veces con estas personas hace años que realmente no han usado el idioma. Entonces al pedirle cómo se dice esto, ellos tienen que pensar, así me recuerdo la palabra, así mi abuelo me dijo esto. Entonces sí tienen memoria del idioma, pero no son, no lo dominan como lo habían dominado antes. Hay que buscar los términos, hay que pensar sobre cómo se dicen ciertas cosas. Entonces, la meta en este caso, bueno, aquí dice es restaurar el uso entre los adultos y hay ciertos casos en que sí, el programa de desarrollo lingüístico es aprovechar de la vida que queda en estas personas para que ellos pudieran enseñar a otros. Entonces hay grupos que llegan con el anciano y el anciano se convierte en un maestro del idioma y comienza a enseñarlos y pueden aprender un poco. Pero cuando ha llegado a este nivel que llamamos casi extinto, es muy difícil que el idioma llegue a ser de nuevo el medio común de comunicación de la comunidad, porque no se puede aprender mucho, no hay mucha oportunidad de practicarlo, de usarlo. Entonces es aún más difícil en estos casos rescatar o revitalizar el idioma. Entonces puede ser una prioridad. Mientras que tengamos hablantes, vamos a aprovecharlos para que los adultos y aún los niños pueden aprender lo que queda del idioma, pero es un proceso difícil. Entonces, lo que se ha decidido en varios casos así va a ser casi imposible que los adultos aprenden o los adultos no están motivados a aprenderlo, de invertir el tiempo, de aprender de nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es documentar. Vamos a sacar de estos ancianos todos los datos posibles, la documentación, ejemplos del idioma, para que podamos después analizarlos y preservarlos, archivarlos, para que exista una historia del idioma que se puede usar tal vez después o que puede usar para comenzar de nuevo el uso del idioma en la comunidad. Y vamos a hablar de algunos ejemplos de esto. Bueno, el próximo nivel es el nivel 9, que hablamos de esto el otro día, que es el nivel que llamamos inactivo. También se ha usado términos como durmiendo o idioma dormido. Y en este caso no hay hablantes competentes del idioma, no hay nadie en la comunidad que realmente domina el idioma, no hay nadie que lo usa diariamente. Y a veces existen lo que los lingüistas han llamado semi-hablantes,
son personas que recuerdan y usan frases o palabras en el idioma, expresiones congeladas en su vida diaria, pero realmente no pueden crear oraciones originales, no pueden conversar. Solo lo único que pueden hacer es tal vez decir un saludo o muchas veces como dicen gracias, o tal vez hay algunos dichos que ellos recuerdan y los usan, pero no hay nada nuevo, no hay nada de la creatividad de un hablante, que no manejan la gramática, no tienen suficiente vocabulario. Y en estos casos, el idioma muchas veces queda como el marcador más importante de la identidad, pero no en el uso común. Entonces, como vimos en el video de los indígenas de Norteamérica, que el idioma es parte de su identidad, la vestimenta, la comida, las artesanías. Ellos los mantienen, pero solo durante unos días de fiesta, solo durante tiempos cuando están conmemorando su identidad o cuando quieren destacar su identidad. Pero en la vida diaria ellos ponen los mismos vestidos y la misma ropa que cualquier otro norteamericano, hablan inglés, van a su trabajo en la oficina. No se nota, bueno, a veces se nota porque ellos quieren indicarlo, pero es difícil saber que son indígenas, que son de estos grupos indígenas. Entonces, el idioma, ciertos vocablos, ciertas formas pueden ser marcadores de la identidad y se usan en esta manera simbólica. No es un uso completo y el idioma tiene muy pocas funciones, casi únicamente esta función de marcar identidad y no tiene funciones útiles. No es que estos grupos tienen que saber cómo sembrar maíz, porque ellos están trabajando en empresas grandes en la ciudad. Entonces, no tienen que hablar de eso en su idioma. Ese campo de conocimiento no es útil, no es relevante para ellos. Pero sí saben que los antepasados llamaron esto con este nombre. Ellos hicieron estas actividades y había este término para eso. Entonces, pueden describir lo que se hacía, saben algunas de las palabras, pero realmente no pueden transmitir el campo de conocimiento en el idioma. Y hay muchos programas hoy en día de revitalización que representan este nivel, que todos los esfuerzos de desarrollo son para motivar a la comunidad de asociarse o mantener su identidad tradicional. Entonces hay programas en las escuelas, por ejemplo, para miembros de la tribu, miembros del grupo, que estos son los nombres de los animales: lobo, gato, oso, venado, etc. Estos son los nombres en nuestro idioma. Entonces los niños aprenden los nombres de los animales. Estos son los colores. Estos son los números. Entonces los niños aprenden estas palabras, tal vez también aprenden una canción o un poema, o pueden contar una historia de un héroe del grupo muy corto en el idioma, pero está completamente memorizado. No saben, no pueden formar una nueva historia propia, no pueden cambiar la forma de la historia, porque es como memorizar un versículo de la Biblia. No se puede cambiar las palabras, porque eso es como es, y lo hemos aprendido de memoria. Entonces, hay muchos programas de revitalización. Realmente no son de revitalización, son de mantenimiento de la identidad. Entonces, en este nivel, el enfoque es el mantenimiento de la identidad. Y
A base de esto, algunos están tratando de subir en la escala, de reintroducir un uso más amplio del idioma, de asociar nuevos campos de conocimiento con el idioma. Pero ya cuando una comunidad está en este nivel, un programa así requiere mucho tiempo, es un proceso de generaciones, no de años, y es un proceso que requiere mucha motivación, mucha promoción, un cambio de valores entre la comunidad y la identificación de los campos de conocimiento que realmente quieren preservar y agregar al repertorio de la comunidad en este idioma. Y vamos a hablar en las semanas que vienen de varios ejemplos de comunidades que están en este nivel o en otros niveles que ya hemos mencionado. El último nivel en la escala es el IGLIS 10, que es extinto. Y esto debe de ser muy sencillo, que ya no hay hablantes. En ningún lugar no hay ninguna persona que habla el idioma. Y además no hay nadie que aún usa el idioma para marcar su identidad. Entonces mencioné el otro día que no hay hititas hoy en día que mantienen esa identidad. Que eso fue una cultura antigua. Había un idioma hitita, hay documentación del idioma, pero no hay nadie que dice somos hititas modernas y vamos a restaurar nuestro idioma o que están usando formas hititas para saludar o decir gracias. El idioma está muerto, ya no hay ni usos ni identidad ni usuarios. Entonces, cuando está en este nivel, la meta de un programa de desarrollo sería, más que todo, asegurar que exista documentación y que sea documentación adecuada. Y esto es un dilema para la lingüística, para la sociolingüística, de que no sabemos cuántos idiomas han desaparecido porque si no hay documentación no sabemos que existen, no hay memoria de ellos. Entonces, por eso, por varias razones, por los intereses de los científicos, de los lingüistas, queremos preservar estos datos porque nos ayudan en el desarrollo de la teoría lingüística, de cómo es el lenguaje, cuáles son las características de los idiomas, y si desaparece un idioma sin documentación, tal vez tenía alguna característica que nunca había aparecido en otros idiomas y esto cambiaría nuestra teoría. Entonces, para los lingüistas, la documentación es una manera de asegurar que van a tener trabajo en el futuro. Queremos estos datos, es nuestro trabajo. Pero también a veces hay comunidades que dicen, bueno, antes tuvimos esa identidad, ya no, pero vamos a rescatar nuestra identidad, vamos a rescatar o renovar nuestra identidad. Los hititas, puede haber un movimiento de personas que dicen, mi antepasado eran los hititas, entonces vamos a restaurar la identidad hitita, queremos hablar el idioma, vamos a la documentación para saber cómo. Entonces, si no hay documentación, el idioma realmente pasa al olvido, desaparece por completo, no podemos ni saber cómo fue y no hay base para hacer nada para desarrollar de nuevo al idioma. Entonces, muchos de los casos que se mencionan de idiomas muertos que se han
revitalizados, son idiomas que realmente no llegaron a este nivel, sino que son idiomas que llegaron al nivel 9, quedaron un grupo que mantenían la identidad y dijeron vamos a revitalizar, resucitar nuestro idioma muerto. El hebreo es uno de los casos que siempre se usa para decir que era un idioma muerto, pero ya está vivo. Israel todos lo hablan y está modernizado y tiene un uso completo. Pero realmente el hebreo no fue muerto. Todavía existía mucha documentación, la documentación del Antiguo Testamento, pues es mucho. También otros documentos escritos en hebreo y también todavía se mantenía la identidad. Entonces, realmente el hebreo llegó al nivel 9 y con la documentación pudieron resucitar al idioma, despertarlo según el concepto de que estaba dormido, no muerto. Entonces, lo despertaron, lo hicieron una planificación lingüística para elaborarlo, para modernizarlo, para hacerlo más adecuado a las funciones que estaban asignando lo que eran casi todos los campos de conocimiento de la nación de Israel. Ya es un idioma de uso completo, de uso pleno en el Estado de Israel. Muy bien, estas son las descripciones de los niveles. Ya hemos pasado por toda la escala. Entonces viene Eva y nos va a guiar en una actividad que pueden usar en una comunidad para que la comunidad hace su propia autoevaluación de dónde están en la escala. Bien, entonces voy a pedir que los que están en línea, igual que la vez pasada, puedan trabajar en grupos. Sé que Mesías, Lidia están solos, una hoja quizás, un lápiz, y van a trabajar igual, ya sea grupal o individual, haciendo un análisis de su idioma. Y aquí vamos a dividirnos en dos grupos. Pero solo voy a pedir que Mariela pase a este grupo. No está Eden, entonces vamos a trabajar con Mariela y Carmen. ¿Está bien? Como informantes, pase del grupo. Mariela pasa aquí. Bien. Entonces, vamos a volver a simular que estamos en la comunidad y aquí hay dos grupos de dos comunidades. Un grupo lingüístico, pero de dos comunidades. ¿Sí? De la comunidad Chiquimandilla. Su comunidad se llama Tabla. ¿Dónde me esa comunidad? Ah, bueno. En algunos casos vienen de diferentes comunidades. Por comunidad asimilan, pero por cuestión de que no está nos va a ayudar igual. Bien, entonces yo voy a explicar este diagrama que tiene que ver hacia dónde, responde la pregunta hacia dónde va mi idioma. ¿Hacia dónde va mi idioma? Entonces hoy nos vamos a preguntar hacia dónde va nuestro idioma. Estoy usando la imagen de un río, porque usualmente en las comunidades tienen un río. Pero hay comunidades que no hay ríos. Pueden usar cualquier otra analogía
que represente la parte cultural de su comunidad. Algunos usan las montañas, son zonas montañosas, o en lugares planos usan los caminos también. Pero en este caso vamos a usar un río. Vamos a ir explicando cada nivel y luego vamos a identificar en qué parte de este río nos encontramos. Bien, entonces aquí dice solo se recuerda, solo se recuerda. Entonces, ¿qué significa que solo se recuerda? Que no hay hablantes del idioma. No hay nada, nadie sabe el idioma y solo lo recuerda porque hay documentación, ha sido grabado o hay cosas escritas, pero no hay hablantes. Y tampoco hay identidad, no recuerdan y practican la parte cultural. Y seguimos subiendo por este río y nos encontramos aquí que dice, se usa para, ¿qué quiere decir? Que hay recuerdo de algunas palabras o frases, saludos de algunas personas de la comunidad y también practican mucho de la parte cultural, pero no lo hablan al 100%, no hay hablando. Entonces, sí se unen y todo eso para ciertas ceremonias o costumbres culturales. Seguimos aquí, dice, se habla raras veces. Quiere decir que en esta comunidad, en esta comunidad artística, ¿qué está pasando? Hay 1, 2 o 3 ancianos que hablan el idioma. El resto ya no lo hablan. Si se mueren estos pocos hablantes, este idioma se habrá muerto. Seguimos, dice, solo los ancianos lo hablan. ¿Qué está pasando aquí? Que los padres sí enseñaron a los hijos y ahora solo quedan los abuelos hablando el idioma. Los padres ya no lo transmiten a los hijos. Solo la segunda generación está hablando el idioma, pero el resto no lo está hablando. Solo los adultos lo hablan. Solo los adultos lo hablan. Los padres ya no están transmitiendo el idioma a los hijos. Solo quedaron adultos y algunos ancianos hablando. Ya no hay jóvenes, no hay niños hablando. No están transmitiendo el idioma. Y seguimos, dice, algunos niños lo hablan. Quiere decir que hay algunos padres que sí están transmitiendo el idioma a los hijos. Y algunos lo están aprendiendo en algunas otras, por algunos otros medios de comunicación. Pero los padres no están transmitiendo el idioma. Seguimos, dice, todos los niños lo hablan. ¿Qué quiere decir? Que sí, los padres están transmitiendo el idioma a los hijos. Hay ancianos, hay adultos, hay jóvenes, niños hablando el idioma. Y seguimos, dice, algunos lo escriben, todos lo hablan. Bueno, ya hay un alfabeto, entonces algunos están escribiendo en el idioma, no todos. Y seguimos, la flechita dice, se usa para la educación. Todos lo hablan y en una forma formal hay centros educativos donde se está enseñando en el idioma. Los profesores están enseñando en el idioma. Aquí se confunden muchos, piensan que porque los maestros son bilingües, o solamente hay 2 horas de clase en el idioma, están en ese nivel. Entonces hay que aclarar bastante y hacer muchas preguntas y esta parte a los chicos que están trabajando, ¿ya? Entonces dicen, ay, la escuela, ya estamos ahí. No, porque a veces pasa que ni hay maestros netamente bilingües que hablan el idioma, son de otros grupos lingüísticos. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Bien, entonces esta sería la explicación de este río. El manual tiene la montañita y puede ser un camino, dependiendo del grupo con quien van a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar en grupo, ¿está bien? Entonces, se ponen de acuerdo y ¿qué es lo que van a dibujar? Un camino, una montaña, y vuelven a escribir todo esto y identifican en qué nivel se encuentran, ahí por grupo. ¿Está bien? Entonces, pueden revisar también el manual que tienen o toda la explicación que les dio para recortarlo y aplicarlo en esta parte. ¿Está bien? Entonces, hay ahí papelotes, están las dos bases con los marcadores, lo pueden usar. Entonces, se ponen a trabajar. Vamos a, hermano,
Amador, hermano Eduardo, de igual forma ustedes pueden trabajar en grupo. Sé que Lida y el hermano Mesías están solos, pero igual pueden hacer el análisis y luego nos pueden compartir a qué conclusión han llegado. Hermana Eva, no Sí, te entiendo bien. No te entiendo bien. Ah, ya. Repite, por favor. Entonces vamos a volver a... Solo eso que lo veo. Hermano Eduardo, ¿me escuchas? Sí, sí, ahora sí te escucho. Ya. Hay que dibujar, en el caso de ustedes es un río, ¿cierto? Porque ustedes están en toda la ribera del río. Hay que dibujar un río y hay que identificar pues, en este dibujo, con las explicaciones que se dio, en qué nivel se encuentran ustedes. O necesitan que se les vuelva a explicar. Les vuelvo a explicar cada nivel, cada parte de acá. Hermano Eduardo. Sí, Ya. Entonces, nos quitamos aquí. Aquí abajito dice solo se recuerda. Solo se recuerda. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que no hay hablantes del idioma. No hay hablantes del idioma, pero hay quizás algo escrito o algo grabado en el idioma. Solo se recuerda que en algún momento pues se hablaba así o se escribía así, pero la población ya no habla el idioma. ¿Sí? Solo se recuerda el idioma. Avanzamos, dice, se usa para unirnos. ¿Qué está sucediendo ahí? Que solamente recuerdan algunos saludos, algunas frases en el idioma, y hay algunas prácticas culturales, pero ya toda la población no habla el idioma. Aquí donde dice se usa para unirnos. Luego dice aquí otra flechita, se habla raras veces. ¿Qué sucede ahí? Que solamente los ancianos hablan el idioma. Pocos ancianos que quedan están hablando el idioma. Más el resto de la población ya no habla el idioma. Se habla rara vez. Seguimos, dice, solo los ancianos lo hablan. Solo los ancianos lo hablan. ¿Qué pasa aquí? Que solamente los abuelos están hablando el idioma. El padre, los hijos no hablan el idioma. Solo los abuelos están hablando el idioma. Cuando dice solo los ancianos lo hablan. Luego seguimos aquí, dice que solo los adultos lo hablan. ¿Por qué? Porque ya los padres no están transmitiendo el idioma a los hijos. Hay padres y abuelos hablando, pero no hay jóvenes, no hay niños hablando el idioma. Aquí en solo los adultos lo hablan. Algunos niños lo hablan. Quiere decir que hay ancianos y algunos padres que están hablando el idioma a los hijos. Hay ancianos, padres y algunos niños hablando el idioma. Luego seguimos con otra flechita, dice, todos los niños lo hablan. ¿Qué está sucediendo aquí? Pasa que los padres sí están transmitiendo el idioma, por eso que hay ancianos, hay adultos, jóvenes, niños hablando el idioma. Por eso que todos los niños están hablando. Seguimos, dice, algunos los escriben, todos lo hablan. Todos los que están hablando ya tienen un alfabeto y están aprendiendo a escribir en el idioma. Están escribiendo, pero no todos. Se usa para la educación. Aquí se refiere que ya hay instituciones educativas formales que están enseñando en el idioma. Hay maestros que enseñan
todas las materias en el idioma. No solamente a veces 2 horas, como se suele pasar a enseñando el idioma, sino todo el tiempo están enseñando el idioma. Entonces, ¿está un poquito más claro, hermano Eduardo? Y luego tienen que ustedes pensar y dialogar entre ustedes y decir, bueno, pues el idioma está quizás aquí, o está por aquí. Entonces, es cuestión que ustedes conversen y hagan el diagnóstico. Sí, ahora te escucho, hermano. Sí, entendí un poco. Ok, entonces les dejamos aquí la imagen para que se puedan guiar ustedes. No se me tranquilo. No, está bien. Sí, bueno, es que cuando fuimos al viaje de campo y luego ya que vio nuestro libro, está muy bonito y hubiera estado más bonito. No fue porque era nuestro trabajo, no, cuando nos hicimos libre, que no sé qué, algo, ya acabamos. No. Quedó pendiente con Irene, que estuviese cerca de los derechos Ay, además que ahorita también anda bien ocupado, pero salió padre de que si le puede ir avanzando. Cuando venga por ahí allá, y que le gustó el mismo que hizo cuando hicimos la mitad y la mitad. Sí. Pues cuando nos tocaba equipo con él estaba padre porque él podía dibujar lo que sea que le dijeron. No, esa es la mitad y la mitad.
Ah, sí, sí, rápido lo hace Luis. A ver si lo como tu la guardia. ¿Qué pasó, Che? Sí, ¿verdad? Innovador. Sí.
ignoramos. Hoy es el devocional. No, hoy es el devocional. No creo. Hay clases, sí. O algunos niños ahora. O sí lo hablan, pero no les o lo saben hablar. Ah, pero sí saben hablar. Pero ya no se identifican, claro. Antes la termino. Se usa para la educación. Para la educación. Bueno, entonces lo descreemos. Yo creo que los adultos, ¿no? Es que los niños también lo hablan. A ver. Ah, bueno, en las reuniones que vienen a la cultura Ya los jóvenes tampoco tienen preocupación.
porque va a ser los bueno, tiene esa mayor. Los niños y hay niños que no saben nada, no Pero los niños hablan de y los niños lo hacen. Ajá, y los niños lo hablan. O sea que los niños, a los chamacos más grandes, a los niños sí, pero los niños comienzan. Entonces, sí está haciendo, pero todavía no son separados. Deja que eso tenga Bien, creo que ya terminamos y voy a pedir que volvamos a nuestros lugares. Y como solo estamos trabajando con la comunidad no machina, voy a pedir que vamos a hacer una cosa. Usamos el cartel de uno de los grupos y uno de ustedes explica. Vamos a usar ese cartel. Viene Carla y pedimos a Mariela. ¿Quién me ayuda? Nosotros te ayudamos. Sí, sí. Buenas tardes. A ver, voy a explicar esto. ¿Hacia dónde va nuestro idioma? Ya, nosotros somos de la comunidad nativa de Chiquibombilla, somos Namatsigenga, estamos aquí
todos los niños lo hablan, pero toda la generación lo habla. Algunos son colonos, nosotros estamos aquí. Pero solo en educación primaria, solo en primero y segundo grado lo hablan. Los profesores del primero y segundo grado nos siguen allá en Chucuambí ahorita, pero no lo practican, no lo escriben, no lo enseñan. Pero como son niños, no aprenden. Y eso es todo. ¿Tiene algo más que aportar, Mariela? Nada. Bueno, ahorita voy a aportar yo ahorita. Pero sí lo pueden mostrar aquí. Tenemos una corona tan bella. Venga, entonces. ¿Puedo estar? Creo como ya todos escucharon la explicación de Carla, voy a dar algo más que decir en esto, en la comunidad de Chuquibambilla. Bueno, se está viendo mucho que los adolescentes están dejando de utilizar la Kushma. Por ejemplo, los adolescentes de 14 a 15 años lo están dejando de utilizar y más que nada utilizan la ropa. Por ejemplo, y también ellos no les interesa ir en las reuniones que hay porque, bueno, pues están ahí en su mundo de ellos con la música. Ahora creo que ha influenciado bastante la globalización, porque ahora todo el mundo escucha que Maluma, o sea, cantantes que ahí no suman y están dejando de lado que como lo llamaban hace tiempo, el tamboreo que ellos es la música de allá, pues, ¿no? Y lo estamos dejando, por ejemplo, creo que en las escuelas no se habla mucho la lengua nomachienga porque solamente enseñan solamente 2 horas. Y como hace rato le escuchamos a Elita, que son 2 horas. Bueno, pues no lo están llevando así completamente el curso de qué es la lengua nomachienga. Y bueno, pues lo que más voy a decir es que solamente es eso, que están dejando la juventud de ahorita, que está, bueno, por los que digamos, ¿no? Pero estamos nosotros aquí para llevar allá y hacer pensar que la juventud, bueno, está equivocando, que está dejando de lado algo, la lengua más rica que hay allá o que es de allá, que es el nomachienga. Eso es lo único que podría decir y bueno, acá vamos a llevar allá más información hacia ellos para que tomen conciencia también la juventud de ahora. Gracias. Bien, entonces vamos a escuchar ahora al colegio esperantistas. Hermano Amador, ¿está listo? ¿O Eduardo? Sí, hermana, Hermano Eduardo, ¿está listo? falta un poco. Ahorita vamos a presentar. Entonces, Amador. Amador está ausente el día. Mesías, el hermano Mesías. Parece que tampoco. Mary está en línea. Está, pero no quiero.
Eva. Hay una imagen que nos ha enviado una hermana de Huanca. Vamos a tratar de... Sí. Sí, explicando respecto al idioma Huanca, ¿no? Tenemos, considerando dos ríos, el río Rímac y el río Mantaro, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la parte huancayo, la variante del idioma huanca, el guaya, está en la categoría de provincial, porque está enseñándose en universidades, en ministerios, pero, y en las comunidades está en la categoría 4, educativa. Ahora, respecto a la zona de Concepción, la zona Huaycha de Huanca, está en el 5, en desarrollo, y la parte Xauxa de Jauja está en la 6B, amenazado. Ahora, en la parte Yunca de la selva, la comunicación es más amplia. Los niñitos, hasta por decirlo así, los que recién nacen, hablan el idioma Huanca. Ahora, respecto a la zona del Huancajaya, ya en la zona de Yauyos, Lima, está en la 8A, moribundo, y Huarochirí está en la 7, cambiando. Y en Lima, en la ciudad de Lima, hay una fuerte cantidad, como unos 700.000 que hablan Huanca, está en la 6B, que está amenazado. No, esa es la circunstancia la que considera Huanca. Es más, existen comunidades huancahablantes en el extranjero, pero todavía no tenemos contacto específico para pasarles materiales, ¿no? Está en Italia, España, Estados Unidos, ¿no? Y muchos países. Y también en las regiones, hay comunidades en la región de todo el país, como Iquitos, Arequipa, Trujillo, también. Entonces hay personas que hablan, pero como no tienen alcance materiales, no están desarrollándose, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias que se encuentra en Huanca. Es decir, está muy vivo. Nosotros estamos trabajando con ya varias instituciones, estamos revalidándolo de una forma exitosa, pero hay mucho que todavía que trabajar. Gracias, Eva. Sí, no, disculpe, la parte inicial no llegamos a entender bien. Si nos podría repetir en qué nivel se encuentran ustedes. Disculpa. Sí, si es que nos podría decir en qué nivel se encuentran ustedes. Ya, entonces, te explicaba por las regiones, Okay. ¿no? Por las regiones, ya sea el departamento de Lima y Junín. Entonces hay mucha descripción por parte principalmente de las provincias, ¿no? Yeah. La provincia de Yauyos, Huarochirí, Cañete, Lima, Huancayo, Concepción, Jauja y lo que es Atipo. Si hablamos de Huancayo. ¿No? Entonces es muy variante. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Ya, los niveles, por ejemplo, el nivel que tenemos el 2, ¿no? De provincial, que ya el gobierno regional está dando un apoyo, se está enseñando a las universidades, institutos y colegios el idioma Huanca. Okay. Si puede levantar un poquito más su gráfico para poder visualizarlo. Ajá. Ahí, un momentito ahí. Sí, puedes contar cómo hacer. Aquí tienes que tomar. Ahí. Okay. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Le damos un aplauso. Se ha hecho un análisis bastante amplio. Hermano Eduardo. Hola, hermana. Sí. ¿Ya están listos? Estamos listos. Oh. Sí. Estamos muy... Queremos verlo. Ahí está. Bien, hermano, a ver, escuchamos. Ya. Mira, en la comunidad Municuí, así como yendo, ¿no? En la provincia, todos los que se hablan practican y lo hablan. Y también lo poco practican, porque hay en la ciudad.
Y después subiendo, ahí en las comunidades, los niños usan y hablan, y todos los niños practican lo que hacen en las comunidades y todo lo que hacen en sus padres. Y subiendo hasta educación, en todas las educación primarias y iniciales hablan en el idioma y practican. Y todo lo que la educación secundaria hablan en español y practican hablar en todo en el idioma junicuy. Ok, entonces, ¿dónde se encuentra el idioma junicuy según el análisis de ustedes? En las comunidades. Sí, pero ¿en cuál de los niveles? Porque dice, algunos niños lo hablan, todos los niños lo hablan, algunos lo escriben, todos lo hablan. Entonces, ¿en cuál? En la educación hablan pocos, en la educación secundaria. Y en la educación primaria hablan y practican. Ya, entonces ustedes piensan que se usa para la educación, en ese nivel. ¿Cómo? Pues, según lo que usted nos dice, se encontraría en el nivel que dice se usa para la educación. No te escucho bien, hermana. Bien. Hermano Eduardo, ¿ahora me escucha mejor? Sí, ahora sí, escucho un poco. No sale bien, Sí. por eso estamos apuntando a otro lugar. Bien. Entonces, hermano Eduardo y su equipo, según este gráfico, ¿dónde piensan que el idioma junicuy se encuentra? Porque hay un nivel que dice que se usa para la educación. Ya. ¿Este nivel? ¿Aquí? Ajá. Sí, ahí usan. Y también en la chagra o en la casa, eso es lo que usan. Ok. Porque también hay otro nivel que dice, algunos niños todos los niños lo hablan y algunos lo escriben. Aquí hay otro nivel también, que dice así. Bien, entonces, ¿ustedes piensan que el idioma junicuy está en el nivel que se usa para la educación? ¿Sí, hermano Eduardo? Ya. Yo creo que no me escuchan. ¿Quién más está ahí? Hermano Mesías. Hermano Mesías. Porque dice que para la primaria, pero para la secundaria solo español. Si solo para la primaria, ahí no se usa para la educación. Ya. Cuando hablamos que se usa para la educación, cuando se habla de las instituciones no formales educativas, pero cuando toda la educación se da en el idioma, no se da. No, sería. Es ahí, pero ellos van a insistir. En que se usa para la educación. Sí, entonces hay que trabajar un poquito más y explicar un poquito más. ¿Ya? Bien, creo que no está. Bueno, Mesías. Bien, entonces nos vamos a quedar aquí, pero esto implica que haya más preguntas. Visualicen otra vez su mapa del mapeo de la comunidad. Entonces ahí le podemos llevar a que reflexionen. Pero miren, usted dibujó cuando dice la escuela, algunos ponen ni camina, o ponen solo un pedacito del idioma. Entonces no se está dando este caso de que se está enseñando todo el idioma. O algunos profesores son foráneos, no son propios del lugar, no hablan el idioma. Entonces hay que indagar más, hay que trabajar con ellos y que puedan ponerse de acuerdo realmente.
Bien, entonces nos quedamos aquí y bueno, gracias. ¿Tiene algún anuncio, profesor? ¿No? ¿No hay anuncio? Hasta el lunes. A disfrutar de los periodos largos.